La lluvia caía desde el amanecer, terca y lenta, convirtiendo el polvo rojo de los llanos de Gila Flats en un barro fino que se pegaba a las botas y a las ruedas de las carretas. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Al caer la noche, el cielo se volvió negro como el interior de una chimenea, y los truenos retumbaban desde el este como tambores que despertaban fantasmas antiguos. En algún lugar de ese desierto abierto de mezquites, una mujer cabalgaba sola. El abrigo de Mira Calhoun estaba empapado de arriba abajo. Ashwind, su yegua alazana, tropezaba con cada milla, las ancas cubiertas de espuma blanca. Mira mantenía la vista fija en la línea donde los relámpagos abrían la oscuridad, esperando ver algún techo, una lámpara, cualquier señal de refugio. Pero no había nada, solo el viento, la lluvia y la larga punzada de estar en ninguna parte. Había dejado atrás el pueblo de Silver Hollow esa misma mañana, después de que el Marshal Orrendax le advirtiera que lo mejor sería seguir su camino si quería vivir en paz. Todo por defender a un muchacho mitad apache, Tabby Redhawk, al que habían azotado por robar un pedazo de pan mohoso. Estaba hambriento, había dicho ella, pero eso bastó. Los habitantes del pueblo no perdonaban la compasión cuando cruzaba la línea del color. Al atardecer, no tenía pueblo, ni trabajo, ni destino. Entonces vio una débil luz en la loma lejana, una linterna que se balanceaba dentro de una casa tan distante que no sabía si era real. Tocó con el talón el costado de Ashwind y susurró: «Un poco más, chica». La yegua obedeció, bajando la cabeza contra la lluvia. La casa se alzaba sobre un cauce angosto, hecha de madera tosca y adobe. El techo resistía el viento, y en el corral del frente unos cuantos caballos se movían inquietos, mientras el humo subía de una chimenea de piedra. Un hombre se encontraba en la puerta, alto y quieto, un rifle descansando con naturalidad en su mano. El relámpago iluminó su rostro una sola vez, piel morena, mirada firme, la calma de quien sabe cuándo pelear y cuándo no. Mira detuvo a Ashwind y gritó, con la voz temblorosa por el frío: «Señor, no pretendo causar daño. Solo busco refugio hasta que pase la tormenta». Por un momento él no se movió. La lluvia silbó entre ambos. Luego, con voz baja y serena que se imponía al viento, respondió: «Puedes guardar tu caballo en el granero. Hay heno seco». Ella vaciló. ¿Y yo? El hombre la miró otra vez, como quien observa a un animal salvaje que se acercó demasiado al fuego. «También puedes entrar», dijo al fin, «por esta noche». El calor la envolvió apenas cruzó el umbral. La cabaña era limpia, sencilla y silenciosa. Una sola lámpara de aceite ardía sobre la mesa, junto a un libro de cuentas sin terminar. Todo olía a cuero, humo y un leve dulzor a harina de maíz. El hombre apoyó el rifle contra la pared y cerró la puerta. «Gracias», atinó a decir ella, su voz pequeña en aquel silencio. Él asintió una vez, tomó su abrigo empapado y lo colgó junto al fuego. Su camisa se pegaba a unos hombros anchos, la piel tenía el tono bronceado del desierto, y en el verde gris de sus ojos había algo que no pertenecía por completo a ningún mundo. «Soy Kylo Ryan», dijo por fin. «Estas son mis tierras». «Mira Calhoun», respondió ella. «Me iré al amanecer». «Eso será lo mejor». Vertió café negro de una cafetera de lata en 2 tazas y empujó una hacia ella. «Vienes de Silver Hollow, ¿verdad?» Ella se tensó. «Lo sabes». «Lo suficiente», dijo él. «No son amables con los forasteros». «No, no lo son», susurró. La lluvia golpeaba el techo como una lluvia de perdigones. Por un rato ninguno habló. Ella bebió un sorbo del café amargo y caliente, sintiendo cómo el calor le bajaba por el pecho. El hombre se sentó frente a ella, los codos apoyados en las rodillas, mirando el fuego como si quisiera memorizar cada chispa. «¿Vives aquí solo?»,
preguntó ella, más para romper el silencio que por curiosidad. ¿Sí? Debe ser solitario. Él la miró, sin dureza. La tierra habla. Eso basta. Mira sonrió apenas. La tierra habla a quien sabe escuchar. Pareció sorprenderse. Luego desvió la mirada. Pocos se quedan el tiempo suficiente para oírla. Cuando la lluvia amainó, él le mostró un pequeño cuarto junto a la cocina, una cama sencilla, una palangana, una manta de lana doblada con cuidado. Puedes dormir aquí, dijo. Hay pan y frijoles en el estante. Come lo que necesites. Ella le dio las gracias una vez más. Pero antes de que él se marchara, alcanzó a ver en sus ojos un cansancio antiguo, de esos que se cargan por años. Quiso preguntarle por qué, pero las palabras se le quedaron atascadas. No me debes esta bondad, señor Rion, susurró. No te la debo, respondió él. Pero las tormentas no eligen sobre quién caer. Luego se fue, cerrando la puerta con un clic suave. Ella no pudo dormir por un buen rato. El viento había cesado, pero su mente seguía llena de preguntas. ¿Quién era aquel hombre que vivía solo en una tierra demasiado fértil para pertenecer a un solo corazón? ¿Por qué su nombre sonaba como si viniera de dos mundos? En los caminos había escuchado historias. Un ranchero en los llanos del Gila, hijo de madre apache y padre blanco traidor. Decían que era un hombre orgulloso, frío, imposible de tocar, el tipo que rechazaba a toda mujer que se le acercara. Y ahora, ella dormía bajo su techo. A través de la pared delgada, Mira Calhoun oía sus pasos sobre las tablas del suelo, el leve tintinear de una lata de café. Él tarareaba algo bajo, sin melodía clara, tal vez una canción de cuna, quizá una oración. Por un momento, ella cerró los ojos y escuchó. Había tristeza en aquel sonido, pero también algo más antiguo que el dolor, una resistencia que reconocía en su propia alma. A medianoche, la lluvia se volvió neblina. El fuego ardía lento, lanzando sombras suaves sobre las paredes de la cabaña. Mira se recostó en el catre, pensando en lo fácil que una vida podía terminar y otra empezar, no por un plan, sino por un golpe en la puerta de un desconocido. Afuera, los caballos se aquietaban. Más allá de la colina, el río Gila susurraba entre la oscuridad, llevando el olor de la lluvia y la promesa de un nuevo amanecer. En ese silencio, decidió que no se marcharía al alba. No todavía. Al amanecer, la llovizna cubría las colinas como un velo y el vapor del suelo subía lento, como si la tierra intentara volver a respirar. Mira despertó con el olor del café y la leña ardiendo. Durante un rato, solo escuchó los sonidos suaves más allá de la puerta. El arrastre de una silla, el ritmo pausado de unas botas sobre la madera. Cuando salió, Kaelor Rion ya estaba en la mesa. Su cabello aún húmedo por la lluvia. El aroma a jabón mezclado con el del café. Levantó la vista al verla, pero su rostro apenas cambió. «¿Hay pan?», dijo señalando un plato. «Y algo de carne seca». Mira sonrió con suavidad. «¿Siempre comes como un soldado?». Él se encogió de hombros. Un hombre no necesita mucho cuando come solo. Ella sirvió una taza y se sentó frente a él. El silencio entre ambos no era incómodo, solo denso, como la neblina de la mañana. Ella intentaba leerlo, pero su rostro tenía la dureza de la tierra, líneas firmes y paciencia de piedra. «¿Piensas irte hoy?», preguntó él después de un rato. «Era el plan», respondió dando un sorbo. «Pero tal vez te ayude a ordenar un poco antes de irme. Es lo menos que puedo hacer después de una noche bajo techo». Él asintió breve, como si eso le pareciera justo. Trabajaron toda la mañana. Ella lavó los platos, barrió el suelo y ayudó a reparar una cerca junto al corral. Los caballos eran grandes y brillantes, en su mayoría mustangs, nerviosos y orgullosos. Ella notó que Kaelor los criaba con esmero. Cada movimiento suyo era silencioso, preciso. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía,
Su voz tenía un peso que venía de años aprendiendo a no malgastar palabras. Cuando hicieron una pausa, ella se apoyó en un poste, recuperando el aliento. ¿Llevas todo esto tú solo? Él asintió. Contrato ayuda en la temporada de marcación. El resto del año, solo yo. Es demasiada tierra para un solo hombre. Es más fácil hablar con la tierra que con la gente. Ella sonrió, aunque percibió tristeza en su tono. Escuché cosas sobre ti en el pueblo, dijo con cuidado. No sonaban amables. Dicen que odias a las mujeres. Rió por lo bajo, medio en broma. Supongo que debí estar más nerviosa al tocar tu puerta anoche. Él se detuvo, solo un instante. La sonrisa de ella se desvaneció al ver cómo su mandíbula se tensaba. No odio a las mujeres, dijo por fin, con voz calma pero herida. Odio cómo me miran. ¿Cómo te miran? Como si no encajara. Demasiado blanco para ser apache, demasiado apache para ser blanco. Suspiró. Eso cansa, señorita Calhoun. Ella bajó la mirada. No quise ofenderte, era solo una broma. Lo sé, respondió él mirándola fijo, sin dureza. Pero las bromas son lo que la gente dice cuando no quiere hablar de la verdad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire seco. Un pájaro cantó en la distancia, su voz pequeña y solitaria. Mira bajó la vista, rozando con los dedos la madera áspera. No veo nada malo en lo que eres, susurró. Has construido algo bueno aquí. Kaylor Rion soltó una breve risa incrédula. Lo bueno no vale mucho en este país. Entonces quizás el país es el que está equivocado. Él la observó largo rato, como si tratara de decidir si aquella mujer era valiente o solo ingenua. Esa tarde, las nubes de tormenta se alejaron hacia el este, dejando el cielo ancho y dorado. Mira ayudó a entrar los caballos antes del anochecer. El aire olía a salvia húmeda y arcilla caliente por el sol. No tenía pensado quedarse tanto tiempo, pero solo imaginar partir le pesaba en el pecho. Esa noche, cenaron junto al fuego. Ella había preparado frijoles y panecillos. Él cortó unas tiras de venado ahumado. El aire entre ambos se había suavizado desde la mañana, aunque las palabras que Kaylor Rion había dicho seguían flotando en el ambiente. Me iré al amanecer, dijo Mira Calhoun tras un silencio. No quiero abusar de tu bondad. Él la miró con ese gesto medido que ella ya empezaba a reconocer. ¿Crees que la bondad me cuesta algo? ¿No es así? Kaylor negó despacio. La ofrezco porque las tormentas no eligen sobre quién caen. Pero si te marchas ahora, pensarán lo mismo que siempre, que soy un peligro para cualquiera que pise estas tierras. Mira frunció el ceño. ¿Te refieres a los de Silver Hollow? Él asintió. Les encanta torcer las cosas. Siempre lo hacen. Entonces, ¿qué sugieres? Quédate hasta que el rumor se apague. O hasta que tengas a dónde ir. La propuesta la sorprendió. Podría ser más tiempo del que imaginas. No estoy esperando nada, respondió él. Más tarde, cuando salió a revisar los caballos, ella permaneció sola frente al fuego. Pensó en lo que él había dicho. Las tormentas no eligen, pero las personas tampoco siempre. Quizá ambos eran almas desgastadas, arrastradas al mismo lugar por la pérdida. Al volver, Kaylor se detuvo en la puerta, el impermeable sobre el brazo, mirando la luz que se apagaba. Encontrarás esta tierra tranquila, dijo. No hay mucha compañía, salvo el viento. He tenido peores compañías, respondió ella con una sonrisa. Eso le arrancó una mirada distinta, un destello leve entre respeto y diversión. Entonces te irá bien aquí, dijo al fin. Las palabras eran simples, pero sonaron como un permiso. Ella sintió cómo se le acomodaban en el alma, cálidas y firmes. Afuera, la última lluvia se evaporaba del pasto. La noche olía a humo y a enebro. Mira volvió a su pequeño cuarto, escuchando los sonidos del rancho. La madera crujiendo,
los cascos leves contra el suelo, el viento colándose por las rendijas. En aquel silencio, entendió que algo había cambiado. El hombre del que todos decían que odiaba a las mujeres, le había permitido quedarse. Y ella, que ya no tenía nada que perder, había hallado el primer sitio donde no le pedían ser otra persona. Sabía que el amanecer traería sus murmullos, pero esa noche, bajo un mismo techo, una viuda errante y un ranchero mitad apache hicieron que el mundo pareciera un poco menos cruel. Los días siguientes pasaron sin prisa, como si la tierra misma los estuviera observando. Las mañanas nacían con una luz pálida sobre las colinas rojas. Las tardes morían con el canto de los coyotes a lo lejos. Mira permaneció más de lo previsto, lo suficiente para aprender el crujido de cada tabla de la casa de Caelo Rión, y el modo en que el viento se levantaba justo antes del atardecer. No lo hablaban, pero habían encontrado un ritmo. Ella atendía la cocina, remendaba ropa, mantenía el fuego. Él trabajaba en el corral, domaba caballos, recorría los linderos hasta que el sol caía. A veces cenaban juntos, a veces no, pero el silencio entre ellos había cambiado. Ya no era un muro, sino un terreno limpio donde algo nuevo podía crecer. Una tarde, Caelor entró con polvo en las botas y la serenidad que dejan las horas a caballo. Dejó los guantes sobre la mesa y asintió hacia la estufa. «Huele bien», dijo. «Estofado de conejo», contestó ella. «Tus trampas rindieron esta mañana». Él se sentó, estirando las piernas bajo la mesa. «Cocinas como si hubieras alimentado vaqueros toda tu vida». «Mira, Río, eso solía decir mi esposo. Supongo que algunos hábitos no se pierden». Él no preguntó más, y ella no explicó. Aún así, él pareció comprender el peso escondido en sus palabras. Después de cenar, se sentaron afuera, bajo el cielo ancho de Arizona. La luna era delgada. Las estrellas parecían tan cerca que podían tocarse. El aire olía a mezquite y tierra húmeda. «¿No te sientes solo aquí?», preguntó ella. «La soledad no es lo peor que puede ser un hombre», respondió él. «La gente puede ser más cruel que el silencio». «Supongo que he visto eso», murmuró ella. Él la miró entonces, de verdad. «Te obligaron a dejar Silver Hollow». Ella asintió. «Por defender a un muchacho, por decir que merecía algo mejor que una paliza». Hubo una pausa, un suspiro lento. «Nunca te perdonarán por eso». «No necesito su perdón», respondió con una sonrisa leve. «Solo un lugar para empezar de nuevo». Él observó cómo la luz del fuego jugaba en su cabello. «Entonces quizá este sea ese lugar». Ella soltó una risa suave. «¿Me estás ofreciendo trabajo, señor Rión?» «Quizá», respondió él con calma. «Las cercas necesitan reparación y el huerto es más maleza que otra cosa. Podría venirte bien tener algo que hacer. Puedo ganarme el techo, si a eso te refieres». Sus ojos se cruzaron, firmes como el cielo del desierto. «No acepto caridad», dijo él, «y tampoco la doy». «Entonces, ¿puedo quedarme si trabajo?» «Exacto», asintió. «Si estás dispuesta a trabajar, quédate». Al final de la semana, Mira Calhoun ya era parte del rancho, sin que ninguno dijera en qué momento había ocurrido. Sembró frijoles, reparó el techo del gallinero, y hasta consiguió que uno de los caballos salvajes comiera de su mano. La yegua era nerviosa, una alazana moteada con un ojo ciego. Pero Mira le hablaba con dulzura, hasta que el animal se tranquilizaba. Desde la valla, Caelo Rión la observaba con los brazos cruzados. «Tienes un don», comentó. «Solo paciencia», respondió ella. «Quizás sea lo mismo», dijo él, dejando asomar una leve sonrisa. «La paciencia lleva más lejos que las balas». Esa noche, mientras tomaban café, Mira le sugirió que contratara ayuda. Él negó con la cabeza. «Ya lo intenté. Trabajan una temporada y luego empiezan los rumores. Mi sangre, mi madre, lo que soy. Aprendí que es más fácil hacerlo todo por mi cuenta.
Ella lo miró directamente. ¿Y qué eres tú, Kailor? Él tardó en contestar. Finalmente murmuró. Un hombre que intenta hacer las paces con sus fantasmas. Los días se llenaron de trabajo y calor. Bajo el cuidado de Mira, los campos empezaron a reverdecer. Los Mesa Kids del asentamiento cercano a veces venían a cambiar huevos por harina de maíz. Y ella los sentaba en el porche para enseñarles las letras con un trozo de tiza sobre una vieja tabla del granero. Desde lejos, Kailor fingía remendar una brida, pero la leve curva en su boca lo delataba. Al caer la tarde, él la ayudaba a acarrear agua del pozo. Ninguno hablaba mucho. Escuchaban juntos el murmullo de The Whispering Plains. Era como si hubiesen construido un pequeño mundo propio, frágil, pero real. Aún así, no todos lo aprobaban. Una mañana, cuando Kailor Rion fue al pueblo por provisiones, las charlas se apagaron apenas cruzó la puerta de la tienda. Los hombres se recargaron en los mostradores. Las mujeres se dieron la vuelta. La esposa del tendero murmuró lo bastante alto para que todos oyeran. Dicen que tiene a una viuda viviendo con él en su rancho. Supongo que a ella no le importa la sangre sucia mientras tenga techo. Kailor no dijo nada. Pagó, tomó sus cosas y se marchó sin mirar atrás. Pero al llegar a casa, el rumor ya tenía garras. Esa tarde, Mira Calhoun lo encontró junto a la cerca, con la mandíbula tensa y la mirada fija en el horizonte. ¿Pasa algo?, preguntó. Al principio él no respondió. Luego dijo en voz baja. En el pueblo andan diciendo cosas. Sobre ti, sobre nosotros. Ya lo imaginaba, contestó ella sin sorpresa. Él se volvió hacia ella, la voz contenida por la rabia. ¿Y no te importa? He sido llamada cosas peores, replicó. Él soltó una risa corta, amarga. No deberías acostumbrarte a eso. Y tú no deberías vivir como si lo merecieras, respondió ella sin dudar. El viento se deslizó entre ellos, trayendo polvo y el aroma de la lluvia cercana. Ninguno habló durante un largo momento. Luego él preguntó, más sereno. ¿Crees que esto puede durar, Mira? Tú aquí, intentando construir algo que el mundo no dejará en pie. Ella sostuvo su mirada. Tal vez el mundo no tiene voto en esto. Más tarde, cuando cayó la noche, se sentaron en el porche, sin tocarse pero lo bastante cerca para sentir el calor del otro. En las colinas, el trueno retumbó a lo lejos. El olor a lluvia volvió al aire. Seguirán hablando, dijo ella en voz baja. Que hablen, susurró él. En ese silencio, un pacto invisible se formó entre ellos, sin palabras ni promesas, pero lo bastante fuerte para resistir cualquier tormenta. Por primera vez desde que lo había perdido todo, Mira comprendió que había encontrado algo por lo que valía la pena quedarse. La primavera llegó con The Whispering Plains soplando temprano, arrastrando arena seca y el aroma a mezquite. El viento se colaba por las ventanas y sacudía las tablas del granero. Mira ya sabía que ese viento era aviso de cambio, de algo que se negaba a quedar enterrado. Kailor Rion también lo sentía. Llevaba días inquieto, caminando sin rumbo por el corral o mirando las colinas como si esperara que algo apareciera detrás de ellas. Pasaba horas aceitando su rifle, no porque creyera que lo usaría, sino porque los hombres como él confiaban más en sus manos cuando estaban ocupadas. Cuando Mira le preguntó qué le pasaba, él solo respondió: viejo polvo. A veces el viento lo devuelve. Era una respuesta extraña, pero ella no insistió. Había aprendido que sus silencios decían más que las palabras de otros. La primera señal llegó una mañana, cuando un jinete solitario apareció en la cresta lejana. Una figura oscura contra la luz pálida, observando el rancho desde la distancia. Se quedó hasta el mediodía y luego desapareció en el cañón. Kailor lo vio, no dijo nada y volvió al trabajo. Pero esa noche apenas durmió. Y cuando Mira despertó, lo encontró sentado junto a la mesa, el rifle sobre las rodillas. ¿Alguien que conoces?, preguntó ella. Él levantó la mirada, los ojos ensombrecidos. Tal vez
O tal vez solo sean fantasmas cabalgando con el viento. Pero en el fondo sabía la verdad. Aquel jinete no era un espectro. Se llamaba Dasan Koa, antes amigo, antes hermano. Habían luchado juntos cuando el ejército llegó por los apaches. Compartieron comida, sangre y risas. Luego, el padre de Kaelor Rion fue asesinado, y su madre lo obligó a vivir entre los colonos blancos para protegerlo. Cuando volvió años después, encontró a Dasan endurecido, amargado, leal solo a su odio. Para él, la vida de Kaelor entre los blancos ya era una traición. Casarse con una mujer blanca sería imperdonable. Y ahora ese mismo rumor galopaba por las colinas, veloz y ardiente como el fuego. Una semana después, Kaelor halló un mensaje tallado en el poste de la cerca exterior. Una línea de símbolos apaches quemados en la madera. Se quedó allí mucho rato, recorriendo las marcas con el pulgar. Mira Calhoun salió del granero, limpiándose las manos. «¿Qué pasa?», preguntó. «Una advertencia», respondió en voz baja. «Vienen hacia acá». Ella frunció el ceño. «¿Quiénes? ¿Dasan y los suyos?» «Hombres que aún pelean por lo que ya está perdido». La expresión en su rostro la estremeció más que cualquier viento. No era miedo a morir, sino miedo a lo que podía ocurrir antes de eso. «¿Crees que nos harán daño?», preguntó ella. Él asintió lentamente. «Piensan que traicioné a mi gente, y tú lo empeoras». Mira apretó la mandíbula. «Entonces hablaremos con ellos». Él la miró, con una mezcla de tristeza y escepticismo en la mirada. No se puede hablar con quienes no quieren escuchar. Esa noche, Kaelor Rion ensilló 2 caballos y preparó provisiones: harina, cartuchos, cueros con agua. Mira lo encontró amarrando las bolsas detrás de la silla. «¿Piensas huir?», dijo. «¿Y si simplemente te vas de aquí? Tienes dinero. Podrías empezar de nuevo en otro lugar». El fuego iluminó la cicatriz que cruzaba su mandíbula cuando él levantó la cabeza. «Un hombre puede dejar su tierra, pero la tierra nunca lo deja a él. Esta tierra es lo único que realmente tengo», añadió con voz firme. A Mira se le apretó la garganta. Entendía ese tipo de pertenencia, la que no se elige pero tampoco se abandona. «Entonces me quedo», dijo ella. «No tienes por qué hacerlo». «Lo sé», respondió con calma. «Justamente por eso me quedo». A la mañana siguiente, Kaelor cabalgó hacia el cañón para enfrentarlos antes de que llegaran al rancho. Regresó al anochecer, cubierto de polvo y silencio. Mira lo esperaba en el porche. «¿Y bien?», preguntó. Él dejó las alforjas junto a la puerta. «Me dieron una elección: irme contigo, dejar la tierra, y nos dejarán vivir. ¿Y si no lo haces?», preguntó ella. Él miró hacia el sol poniente. «Entonces se la quedarán junto conmigo». El aire se volvió pesado. «No estarás pensando en…», susurró ella. «Pienso en lo que pasa cuando uno huye demasiado de lo que es», dijo con dureza. Luego su voz se suavizó. «Dasan quiere que me enfrente a él. Si cedo, le doy la razón, que no pertenezco a ningún lado. Y si peleas, podrías morir», dijo ella. Él sonrió apenas. «Eso es lo primero sensato que dices esta noche». Esa noche, el viento volvió a levantarse. Mira no podía dormir. Se sentó junto a la ventana viendo a Kaelor afuera, caminando de un lado a otro del porche con el rifle al hombro. Los relámpagos parpadeaban a lo lejos sobre The Whispering Plains. Salió, envolviéndose en un chal. «¿Cuándo fue la última vez que lo viste?», preguntó. «Hace años. Cazamos juntos una vez. Me salvó la vida». Su mirada siguió fija en el horizonte. «Dijo que moriríamos el mismo día. Supongo que pronto sabremos si hablaba en serio». Mira tragó saliva. «No tienes que ir a su encuentro. Déjame hablar con ellos. Tal vez…». «No», interrumpió él, con tono suave pero definitivo. «Te usarían para herirme. Dasan ya no es el chico que conocí.
Es un hombre lleno de fantasmas. Y los fantasmas no negocian. Ella apoyó una mano en su brazo. Entonces déjame quedarme a tu lado. Él negó con la cabeza. Si caigo, montas y te vas. No mires atrás. No voy a huir, dijo con firmeza. Ni de ellos, ni de ti. Por un momento, él no dijo nada. Luego murmuró con una sonrisa leve. Tienes más coraje que la mitad de los hombres que he conocido. Lo tomaré como un cumplido, respondió ella. El amanecer llegó con un silencio denso, el tipo que oprime el pecho. Los caballos se movían inquietos en el corral. A lo lejos, una línea de jinetes apareció sobre la cresta. 7 figuras, avanzando despacio, seguras de lo que venían a buscar. Dasan Koa cabalgaba al frente, el cabello recogido con una cinta roja, el rifle cruzado sobre la silla. Kailor Rion los observaba acercarse, con la mirada dura, y luego se volvió hacia Mira Calhoun. «Adentro», dijo con voz firme. «No pienso esconderme», respondió ella, plantándose a su lado, la mano cerca de su funda. Los jinetes se detuvieron a unos 20 metros. Durante un instante nadie habló. Entonces Dasan alzó la mano en un gesto que no tenía nada de amistoso. «¡Hermano!», gritó en apache, su voz rodando sobre la llanura como un trueno. «Vengo por lo que robaste». Kaelor le respondió en la misma lengua, sereno, bajo. «No se roba lo que fue dado por voluntad». Dasan sonrió, fría y filosa. «Entonces lo recuperaré con sangre». El silencio cayó sobre la llanura ardiente, como si incluso The Whispering Plains contuviera el aliento. El corazón de Mira golpeaba con fuerza, pero no se movió. Kaelor le tomó el brazo con calma. Cualquiera que fuera la tormenta que venía, la enfrentarían juntos. Y por primera vez, ella comprendió qué clase de hombre era. No solo uno entre 2 mundos, sino alguien dispuesto a defender ambos. La mañana era blanca, inmóvil, con esa quietud que precede al desastre. Hasta los caballos lo sentían. Golpeaban el suelo, inquietos, las orejas erguidas hacia el sonido de los jinetes que se acercaban. El polvo se levantaba detrás de Koa's Riders, formando un velo fantasma. 7 de ellos, todos apaches, delgados y curtidos por los años de fuga. Mira se quedó junto a Kaelor en el porche. El rifle en sus manos parecía pesado, pero era una extensión de su cuerpo. Ella sentía su calma, aunque el aire vibraba con algo más feroz que el miedo. Resolución. Dasan avanzó solo, deteniéndose antes de la cerca. Su caballo, Shadowmane, relinchó impaciente. El hombre en la silla parecía un espíritu de guerra nacido del polvo, marcado, agudo, vivo con antiguas heridas. «Pensé que la tierra ya te habría reclamado», gritó Dasan. «Todavía lo está pensando», contestó Kaelor, su voz tranquila. Dasan rió, sin alegría. «¿Ahora te crees uno de ellos? Caminas con sus botas, duermes en sus casas, tomas a sus mujeres». Mira se estremeció ante el veneno de su voz, pero Kaelor no parpadeó. «No tomo nada que no me ofrezcan con el corazón abierto». Dasan se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados. «Entonces devuelve lo que no te pertenece. Deja esta tierra. Llévate a tu esposa blanca, y quizá el suelo perdone tu mancha». Kaelor no dijo nada. Su silencio era desafío puro. El rostro de Dasan se endureció. «O quédate, y muere como un hombre sin tribu». Levantó la mano de pronto, veloz como un halcón. Los hombres detrás de él se movieron al unísono. Rifles en alto, gritos de guerra cortando el aire de la mañana. Kaelor empujó a Mira detrás de la baranda del porche, justo cuando el primer disparo estalló. La madera se astilló sobre sus cabezas. Él respondió con 2 tiros rápidos, derribando a un jinete que cayó de la silla. Los demás corrieron a cubrirse tras el corral y devolvieron el fuego. «¡Entra a la casa!», gritó él. «No te dejaré solo». «Maldita sea, Mira». Pero ella ya se movía. Corrió dentro.
Tomó el rifle de repuesto junto a la chimenea y regresó afuera, el rostro pálido pero firme. Se agachó junto a él, cargando las balas con rapidez. ¿Alguna vez has disparado uno de estos?, preguntó entre tiros. Una vez, dijo ella. No le di a mucho. Apunta abajo, indicó él. El terreno es más plano de lo que parece. Él se asomó brevemente. Se están abriendo, intentan rodearnos. Las manos de Mira temblaban, pero las mantuvo firmes, entonces no los dejemos hacerlo. La pelea rugió como trueno a través de la mañana. El humo cubría el patio, las balas silbaban contra tablas y postes. 2 veces el techo del granero prendió chispas por el fuego cruzado, y 2 veces Kaelor salió entre el humo para apagarlas. Cuando uno de los hombres se asomó, Mira disparó. La bala pasó rozando, lo bastante cerca para hacerlo retroceder. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía oír otra cosa. A un lado, vio a Kaelor recargando con la misma precisión con que reparaba cercas, sin odio, sin rabia, solo con la determinación de un hombre que protege lo que ama. Por fin, los Coas Riders empezaron a flaquear. 2 yacían muertos, otro herido arrastrándose hacia las rocas. Pero Dazan seguía sobre su caballo, girando alrededor del rancho como un lobo que ya probó sangre. De pronto, vio su oportunidad y espoleó al animal. Disparó. La bala alcanzó a Kaelor en el hombro. Él retrocedió tambaleante, golpeando el poste del porche. Mira gritó, corriendo hacia él, pero él la apartó con un empujón. «Quédate abajo», gruñó, presionando la herida. La sangre se filtró entre sus dedos, roja y caliente, cayendo sobre la tierra reseca. Dazan Koa tiró de las riendas a unos 10 metros de distancia, gritando algo en apache. «¿Qué se siente, hermano? Sangrar por un pueblo que jamás te aceptará». Kaelor Rión, con los ojos entrecerrados por el dolor, levantó la cabeza. «Se siente igual que sangrar por ti», respondió con voz ronca. Dazan no alcanzó a reaccionar. Mira Calhoun se levantó detrás de la baranda del porche, el rifle apuntando directo al pecho del guerrero. «Entonces quizá deberías preocuparte por ti mismo», disparó. La bala rasgó el aire y atravesó el sombrero de Dazan, que salió volando y cayó en el polvo. Los Coas Riders gritaron sorprendidos. Kaelor, medio sonriendo entre los dientes apretados, susurró. «Buena puntería esta vez». La furia encendió los ojos de Dazan. Dio un espuelazo a Shadowmane, lanzándose directo hacia ellos como una tormenta. Kaelor, temblando de dolor, se incorporó. Tomó la escopeta apoyada contra la pared, esperó el momento justo y disparó ambas recámaras. El impacto lo arrojó de la silla. El cuerpo de Dazan Koa rodó por la tierra y quedó inmóvil, el caballo huyendo hacia las colinas. Durante unos segundos, nadie se movió. El viento cambió, trayendo olor a pólvora y lluvia. Luego, los pocos jinetes que quedaban giraron sus caballos y escaparon por el cañón, igual que habían llegado. El silencio volvió, espeso y pesado. Mira corrió hacia Kaelor y se arrodilló junto a él. Su camisa estaba empapada en sangre, la respiración entrecortada. «Idiota», susurró ella presionando la herida con ambas manos. «Debiste dejarme ir». Él intentó sonreír, sin fuerzas. «Una vez me preguntaste si odiaba a las mujeres. La verdad es que nunca odié a nadie, solo no creía que alguien pudiera quedarse a mi lado». Su voz se quebró. «Supongo que estaba equivocado». Las lágrimas le nublaron la vista a Mira. «No digas eso. No vas a morir». «No tenía pensado hacerlo», murmuró él antes de perder el conocimiento. Ella trabajó rápido, desgarrando su vestido para hacer vendas mientras el humo se disipaba sobre The Whispering Plains. A media tarde, el cielo se partió y la lluvia cayó con fuerza, fría y repentina. El agua lavó la sangre del suelo, empapó el porche y silbó sobre las vainas vacías. Mira se quedó junto a él, tomándole la mano.
murmurando plegarias que no pronunciaba desde hacía años. La tormenta rugió. Luego se fue apagando hasta dejar un silencio suave. Cuando por fin la lluvia cesó, Kaelor Rion respiró hondo y abrió los ojos, nublados pero vivos. ¿Sigues aquí?, susurró con voz áspera. Me temo que sí, respondió ella, la voz temblándole entre alivio y risa. Él esbozó una sonrisa lenta. Deberías haber corrido. No huyo de lo que es mío, contestó. Él la miró, realmente la miró, y en esa mirada cansada había una comprensión silenciosa. Dos almas que habían sobrevivido a todas las tormentas. Afuera, las nubes se abrieron, y la luz bañó la tierra mojada, convirtiendo cada gota en oro. El suelo, herido y limpio, parecía perdonarlos. Al amanecer, la luz era suave y plateada, filtrándose entre los jirones de nubes que colgaban sobre las colinas. El rancho estaba en calma, salvo por el goteo constante de agua en los aleros y la respiración irregular del hombre herido en la cama. Mira no había dormido. Seguía sentada junto a él, el vestido rasgado y manchado de sangre seca. Las vendas del hombro de Kaelor estaban oscuras, pero el sangrado se había detenido. A veces ponía una mano sobre su pecho solo para sentir el movimiento. Cada latido era un milagro pequeño. Afuera, la tierra humeaba bajo el sol recién nacido, y el aroma del mezquite mojado llenaba el aire. Cerca del corral, un caballo relinchó buscando a otro que nunca volvería. Cuando Kaelor abrió los ojos, estaban opacos, pero atentos. ¿Seguimos vivos?, murmuró. Apenas. Sonrió ella débilmente. El granero está medio destruido y tu porche parece que peleó en una guerra. Lo hizo, dijo él con una mueca. Intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a reclinarse de nuevo. Dazan se fue, dijo ella despacio. Llevó a los que quedaban y tomó rumbo al este antes del amanecer. Kaelor asintió, aunque el gesto le arrancó una mueca de dolor. Volverá algún día. El odio no se evapora tan fácil. Entonces estaremos listos, respondió ella con calma. Él la observó largo rato. ¿De verdad hablas en plural? Ella sostuvo su mirada. ¿Crees que llegué tan lejos para marcharme ahora? Una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. Supongo que no. Durante los días siguientes, el rancho se fue llenando de una calma frágil. Mira Calhoun mantenía el fuego encendido, curaba su herida y arreglaba lo que las balas no habían destruido. Kaelor Rion se recuperaba lento, terco, negándose a descansar. Cuando por fin pudo mantenerse en pie sin tambalear, salió al patio y contempló el daño. Los postes astillados, las cercas caídas, pero también la promesa silenciosa de empezar de nuevo. El techo del granero seguía medio derrumbado, el porche, agujereado por las balas. Pero la tierra, su tierra, aún respiraba bajo todo aquello. Los brotes verdes empujaban entre el barro, como si la vida quisiera demostrar que no se deja aplastar tan fácilmente. Mira Calhoun se acercó y apoyó suavemente las manos en el brazo de Kaelor Rion. Tomará tiempo arreglarlo, dijo ella. Él asintió. El tiempo es lo único que siempre he tenido de sobra. Trabajaron juntos toda esa semana. Ella ayudó a cambiar las tablas. Él reconstruyó el corral. Hablaban poco, pero cada gesto decía más que cualquier palabra. Había consuelo en el trabajo, en el ritmo de reconstruir. Cada clavo hundido en la madera nueva era como una parte de ellos mismos volviendo a tener fuerza. La historia del enfrentamiento corrió por el valle, llevada por jinetes y chismosos. Algunos decían que Kaelor Rion había matado a una docena de hombres con sus propias manos. Otros aseguraban que la mujer blanca lo había embrujado. Allí fuera, los cuentos eran tan indomables como The Whispering Plains. Cuando Kaelor entró al pueblo para comprar madera, el murmullo en la tienda general se apagó al instante. Los hombres lo observaron, inclinando apenas el sombrero para disimular la curiosidad.
El tendero aclaró la garganta. Oí que tuviste unos días difíciles. Kaelor lo miró sin pestañear. Todavía sigo en pie. El hombre asintió. Me alegra verlo. Nadie más habló. Pero cuando Kaelor se dio la vuelta para marcharse, uno de los Dust Vale Men murmuró sin malicia. Esa mujer tuya tiene agallas. No hay muchas damas que pelearían al lado de su hombre así. Kaelor no respondió, pero una leve sonrisa se asomó en la comisura de su boca. Pasaron los meses. Las estaciones se suavizaron y el rancho volvió a la vida. Nacieron crías nuevas, los campos reverdecieron, y la risa volvió al porche donde antes solo reinaba el silencio. Una tarde, Mira se detuvo junto a la cerca observando a un grupo de niños, apaches y blancos, jugando en el polvo. Sus voces se elevaban alegres sobre el campo. Cerca del granero se levantaba la pequeña escuela, una construcción de madera con ventanas a ambos lados, para dejar pasar el viento. No era mucho, 4 bancos, una pizarra y un techo que Kaelor había clavado con sus propias manos. Pero era más de lo que cualquiera de los dos había soñado construir. Todo comenzó con una idea de Mira. Si los niños aprendían juntos, quizá no crecerían odiando como sus padres. Kaelor no dijo palabra, solo le entregó la primera tabla de madera. Ahora él les enseñaba a reparar cercas, a leer el cielo, a mantenerse firmes sin importar de dónde vinieran. A veces, al final de las clases, se apoyaba en el marco de la puerta y la miraba mientras escribía en la pizarra. Su voz era suave, su rostro iluminado por la luz dorada de la tarde. Y cada vez pensaba lo mismo. Qué extraño y generoso era el destino, que una tormenta la hubiera llevado hasta su puerta. Una tarde, cuando el día enfriaba y el horizonte se volvía dorado, Kaelor salió a su encuentro frente a la escuelita. Los niños ya se habían ido, y el aire estaba lleno del canto de los grillos. Nunca creí que llegaría a ver algo así, dijo él, mirando los bancos vacíos a través de la puerta abierta. ¿Ver qué?, preguntó ella. Paz, respondió sencillamente. Al menos un pedazo de ella. Mira sonrió. Tú la construiste, Kaelor. Cada parte de esto es tuya. Él negó con la cabeza. La construimos los dos. Ella se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Piensas en Dasan Koa a veces? A veces, admitió él, sobre todo cuando llueve. ¿Crees que volverá? Tal vez, dijo él con serenidad. Pero si lo hace, encontrará a un hombre que ya no vive dividido. Mira lo miró, los ojos cálidos y firmes. No, lo que encontrará será a un hombre que pertenece a cada lugar donde pone los pies. Él la atrajo hacia sí, mientras el sol poniente bañaba los campos en luz dorada. La tierra, el aire, el cielo. Todo parecía unido, en calma. Años más tarde, cuando los viajeros cruzaban el valle y preguntaban por la escuela del viejo rancho, los Silver Hollow Folks contaban siempre la misma historia. Rechazó a todas las mujeres, decían, hasta que una se atrevió a tocar su puerta bajo la lluvia. Y si uno se detenía frente a aquella pequeña escuela al caer la tarde, podía escuchar, llevado por el viento, las risas de 2 almas que alguna vez fueron extraños y ahora eran parte de la tierra misma. Allí, entre los ecos del desierto, el amor había echado raíces más profundas que la sangre, y la paz, por fin, tenía un nombre. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.